como sabemos, pues el tema del cambio climático es sumamente importante. Tenemos relativamente poca conciencia acerca de él. Bueno, mejor dicho, hay una cierta conciencia, pero no se sabe realmente qué implicancias puede tener en nuestro país y qué es lo que hay que hacer para contrarrestarlo. Eso es lo fundamental, y como no es un tema del día a día, pues no suele estar mucho en los medios, pero nosotros sí nos abocamos a él de vez en cuando, Hemos invitado a Eduardo Durán, que es director general de Cambio Climático, Diversificación y Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente. Sí, él es el que ordena el cambio climático, entonces es una persona muy importante. Eduardo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Gusto verte. Bueno, comencemos con este gráfico que es producido por el MINAM, donde se advierte que las emergencias, los eventos climáticos se han incrementado del año 2003 hasta el año 2010 en una proporción importante, y en total hubo 45% más emergencias en el 2011 que en el 2003. O sea que hay una tendencia creciente y bien acelerada, es decir, que hay cada vez más eventos climáticos. ¿Qué cosas son eventos climáticos o emergencias climáticas? ¿Qué son? Bueno, son los fenómenos del clima que podrían ser vinculados al cambio climático, a variaciones climáticas, en este caso variaciones inducidas por la acción humana a nivel planetario, porque los eventos climáticos no se generan necesariamente en los lugares, sino son parte de una perturbación planetaria, mundial del Por ejemplo, un evento del Niño sería un evento climático. Un evento del Niño es un evento climático, pero la reiteración o el cambio de frecuencia, haciéndose más frecuente del fenómeno del Niño, ya podría ser un evento vinculado al cambio climático, ¿no? Ya, sí, pues, hay bastante... y más bien eso no ha ocurrido, cosa curiosa, ¿no? Así ya... Bueno, sí, por lo menos hay amenazas más frecuentes. Amenazas, niño, pero ondas hay Kelvin, ondas Kelvin, y niños más fuertes podrían venir, ¿no? Pero es muy difícil prever el clima y determinar con exactitud qué cosa es cambio climático producido por el hombre y qué cosa es... Pero estos eventos que son, estas inundaciones, estas lluvias que hubo en el Cusco, ese tipo de cosas, es decir, bueno, ¿qué son? Esto está ocurriendo en todo el mundo. Hay evidencia de un incremento de los eventos climáticos, o sea, eventos que están vinculados al cambio climático, de los eventos no climáticos, que son otro tipo de desastres, deslizamientos naturales, etcétera, que tienen que ver con lo que sucede con cierta frecuencia en la naturaleza. Pero el evento climático sí está vinculado a lluvias, está vinculado a sequías, está vinculado a heladas, está vinculado a cambios en temperaturas que no estaban previstos, ¿no? O sea que tenemos un incremento de estos eventos que veo que además es un incremento importante, entonces hay una aceleración. Hay una aceleración y un incremento del costo, por supuesto, para atender estas emergencias. Bueno, ¿cuáles son los... hay unos escenarios que ustedes han planteado y hay unos resultados en función de los distintos escenarios. Por ejemplo, en lo que se refiere a lluvias, a precipitaciones, ¿qué podemos tener en los próximos 30 años? Lo que va a pasar, está pasando en el mundo en general en términos de precipitaciones, es una alteración del patrón que hemos conocido durante 200, 300 años, de que tenemos historia de registro de estos fenómenos, en la cual varía. Ya donde no llovía, llueve más frecuentemente, donde llovía, deja de llover durante un tiempo, se alteran y se desplazan en las masas de lluvia de manera casi impredecible. Esto tiene, por ejemplo, alterados a la gente de nuestras zonas altoandinas, que conocen muy bien sus climas, que tienen indicadores muy claros del clima y que se les ha alterado. Ellos hablan de que sus apus ya no entienden lo que le dicen sus apus. O sea, no saben a qué atenerse. Y es el cambio climático que no logran ellos determinar por qué está ocurriendo, por qué se atrasan el momento de la cosecha o por qué se adelanta el momento de lluvias, etcétera, ¿no? Entonces es eso, es una alteración notoria de los regímenes conocidos, tanto de lluvias como de falta de lluvias. A veces concentración de lluvias en muy poco tiempo, o muy largo tiempo sin lluvias, ¿no? Y aquí veo que en uno de los escenarios aumentarían las lluvias, las precipitaciones hasta en 20% en la costa y sierra norte, en parte de la sierra central y selva sur, disminuirían hasta en 20% en la selva norte y en parte de la sierra central y sur. Son previsiones basadas en las mediciones que ha hecho el CENAMI, en los estudios de proyección que ha hecho. Son bastante
probables, porque son basadas en historias conocidas, pero también con incidencia reciente, pero es difícil tener certeza total, porque el propio CENAMI tiene pues dificultades para tener la cantidad suficiente de zonas de medición en un territorio que tiene el 70% de los climas del mundo y más del 70% de las zonas de vida. Entonces, hay un mosaico en el cual hace que con 20 kilómetros de diferencia puede haber una diferencia también fuerte en términos de regímenes de lluvias. Pero sí, son aproximadamente las previsiones, el escenario que está planteándose en función de la deducción de un escenario global. Estamos construyendo ahora escenarios más nacionales. Más nacionales. Y en lo que se refiere a temperatura, estas podrían aumentar las máximas hasta en 1.6 grados centígrados en promedio, y las mínimas también hasta aumentar las mínimas. No sé si se claro, hay un promedio de mínimas mínimas que aumenta la mínima. Aumenta la mínima. Claro. Ya no son temperaturas tan bajas, sino suben las mínimas. Bueno, esto suena bien, pero claro, pero tiene efectos. Es cierto, va a haber algunas oportunidades que produzca este tipo de temperaturas. Por ejemplo, ahí puede subir las áreas, la cota para determinada siembra de papa, por ejemplo, puede subir a partes más altas aprovechando terrenos, pero eso puede ocurrir también desplazando pasturas. O sea, va a haber una serie de cambios y que tenemos que estar preparados para aprovecharlos por un lado y para atender las emergencias que puedan producir por otro, ¿no? Bueno, tenemos el clásico, digamos, impacto en la disminución de los glaciares, ¿no? Ahí tenemos este gráfico. Y ese es dramático. Eso es dramático, ¿no es cierto? Sí. Ya se ha producido una reducción aparentemente muy grande, ¿no? 34% hablamos ya. 34 entre 1970 y el 2010, 34% se han reducido. Al 2008-2007 hablábamos de 22%, o sea, hay una aceleración. Una aceleración en esto. Conforme se van derritiendo los hielos y las nieves perpetuas, queda descubierto roca oscura, roca negra, que absorbe más calor y acelera el deshielo. Entonces es previsible que no tengamos nieves perpetuas, antes llamábamos perpetuas, vamos a tener que revisar las nieves eternas, porque por debajo de los 5.000 metros va a ser difícil que se mantengan estas temperaturas. No hay tiempo de acumular hielo. El hielo se acumulaba antes más temprano, hoy día el hielo se acumula más tarde y va perdiendo día a día su posibilidad de ganar masa, ¿no? Pero y eso es tremendo para, digamos, la regularidad de los ríos y el abastecimiento de agua. La cuenca del Pacífico, nuestra costa árida, en toda la época de falta de lluvias en la sierra, vivía del deshielo. O sea, se abastecía de agua del deshielo. Claro. Hasta ahora, como se están derritiendo, hay suficiente agua. Pero hay que empezar a pensar en por lo menos reducir primero el desperdicio en los riegos excesivos, el desperdicio en el uso urbano del agua, que anda también entre el 25 y el 40%, y el cambiar los sistemas de riego, que ahí se va el 80% del agua, no siempre bien utilizada. O sea, ahí hay que empezar a pensar en las formas de retener el agua arriba. Estamos un poquito tarde ya para eso, pero hay todavía que hacer el esfuerzo. Zanjas de infiltración, aprovechamiento de aguas subterráneas, creación de sistemas de reservorios útiles para las comunidades que puedan, pues, y por otro lado, tener cuidado con las lagunas que se están formando por el deshielo. Algunas de ellas pueden ser útiles y utilizables y otras pueden ser peligrosas porque pueden estar asentadas en lugares proclives al deslizamiento, ¿no? ¿Por qué dice usted que ya podría ser un poco tarde para retener agua? Ya perdimos el 34%, hemos podido empezar antes a tener esos proyectos. Hay proyectos interesantes ya que se articulan con la sabiduría ancestral de la siembra y cosecha de agua. La gente en la Alto Andina ha tenido aparentemente hace unos 700 años estos fenómenos y hay una tradición oral de manejo del agua, cómo infiltrarla, cómo manejarla, cómo retenerla, etcétera. Pero, bueno, hubo un proyecto que se inició hacia fines de los 90 de zanjas de infiltración, sí, ¿no? Pero eso fue abandonado, claro, hubo el cambio de gobierno y todo lo que estaba vinculado a ese gobierno. Dio un cariz político, pero es algo que hay que hacer. No, porque eso parece que permitiría almacenar una gran cantidad de agua. Agua que está almacenada. No tenemos conocimiento cabal ni suficiente sobre la cantidad de agua que podría estar almacenada en depósitos
Bueno, eso ya está almacenada, pero podríamos almacenar mucho más si hacemos estas granjas. Y almacenarlas más superficialmente, de manera que afloren en puquiales, en zonas todavía altas y útiles para la agricultura. Pero entonces eso debería ser pues un proyecto nacional, tenemos que hacer de gran, ¿no? Ministerio de Agricultura, el manejo de cuencas, la Autoridad Nacional del Agua y las regiones. Hay que trabajar de la mano para poder... Hay una evaluación de qué cantidad, yo he escuchado por ejemplo la cifra de que dos cifras, entre 2 y 6 millones de hectáreas en la sierra podrían infiltrar, digamos, hacerse zanjas de infiltración para cubrir esa cantidad de... pero no sé, porque no todas las tierras son necesariamente aptas para eso. Está estudiado, y la Autoridad Nacional del Agua está trabajando a nivel de manejo de cuencas. La gestión de cuencas es lo fundamental en este caso, y tanto el gobierno central como las regiones tienen que trabajar en conjunto para manejar el problema de la desertificación, el problema de la gestión del agua en cuencas y subcuencas, ¿no? Si no se trabaja a ese nivel, es muy difícil con normas nacionales manejar pues una realidad tan difícil como nuestra geografía, ¿no? Pero podría haber pues un proyecto transversal, horizontal de, por ejemplo, la infiltración o forestación, en fin, forestación es importante, ¿no? O ya estamos muy tarde también para... No, la forestación hay que hacerla. La forestación en las zonas de sierra es todavía posible, se ha hecho mucho con el antiguo programa que había de forestación, y ahora con agrorural también se continúa. Eso es una labor importante. Y hay que hacer forestación en las zonas vinculadas a los glaciares tropicales, ¿no? Ya. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo y regresamos. Yo le mando un amigo para que juntos desarrollen un licor de manzana. ¿Lo reciben o no? Claro. Bienvenido. Y dicho y hecho, les presenté al amigo y BBVA Continental asumió el reto: hacer de la manzana de Alicia de Vizcas, que es peruana, el más delicioso licor de manzana en edición limitada. Misión cumplida. El licor de manzana de Vizcas es una realidad. ¡Salud por la manzana de Alicia! ¡Salud! Cuenta ganadora rinde homenaje a la manzana peruana de Alicia de Vizcas. Abre tu cuenta y participa del sorteo de 1000 cavas con una botella de colección Vizcas y del gran premio de 1 millón de soles. Nuevo Perú. Nuevo banco. BBVA Continental. Hola, ¿qué tal? Busco un Excel todo en uno. Todo en uno. Como tu papi, pues, con internet, radio ilimitado y llamada grupal para hablar con mi grupo de amigas. Oye. Digo, de trabajo. Bueno, tienen todos estos modelos. Este es mío. ¿Y para mí? Esta Navidad Nextel tiene un regalo para ti. Compra cualquier smartphone de la línea Nextel Más y más un sol. Sí, más un sol. Llévate otro equipo todo en uno. Nextel, tu mundo ahora. Buscábamos modelos para la nueva ropa interior de Plenitud Active. Y así conocimos a Marta y a Rubén. Para ellos y para ti, creamos una ropa interior con protección para adultos mayores activos. La primera y única hecha con Cotton Flex, una innovadora tela que se ve y se siente como algodón. Para vivir la vida a plenitud. Pruébala y siente la diferencia. Y bien, seguimos conversando entonces con Eduardo Durán, director general de Cambio Climático. Otra cosa que debería poder hacerse son pequeños reservorios, incluso familiares, al estilo de los que plantea Sierra Productiva, ¿no? Para ir, que eso también podría ser una política nacional, más allá del manejo de cuencas, que ya es una cosa sistémica, más elaborada, pero hay digamos... mucho por hacer en la periferia de estos grandes proyectos, de estas grandes ideas, en términos de ese manejo a nivel comunitario, a nivel familiar incluso. Pero ¿hasta qué punto digamos, la variable cambio climático, el tema del cambio climático está incorporado en las políticas de los ministerios, de los gobiernos regionales, como un enfoque que debería estar en todo, o hasta qué puede decir, cuál es el gasto en proyectos para contrarrestar? Le llaman, hasta ahora no sé la diferencia entre adaptación y mitigación. Yo le hablo de contrarrestar el cambio climático, pero no... Ya, correcto. Adaptación es cómo nos vamos a preparar para sufrir los efectos o aprovechar los impactos del cambio climático. Mitigación es otra cosa, eso es reducir emisiones para contribuir a que el mundo en general emita menos gases de efecto invernadero.
Pero adaptación es lo que nos preocupa porque ahí es donde va a estar el costo. Claro. Yo creo que hay una creciente, felizmente, una creciente preocupación. Primero los gobiernos regionales que están sufriendo el impacto directo y lo viven. Claro. Y a nivel nacional estamos trabajando mucho mejor ya con el Ministerio de Agricultura, ya tiene un plan nacional de gestión de riesgos climáticos en el sector agrario. Ah, ¿sí? Sí, ya está su estrategia aprobada. Nosotros estamos revisando la estrategia nacional de gestión del cambio climático para que precisamente se pueda incorporar en todos los planes, programas y acciones de los gobiernos nacional, sectorial y regional la concepción de la amenaza que significa el cambio climático o de las oportunidades que tiene, ¿no? Entonces, es un proceso lento, pero seguro. En los últimos 4 años ha aumentado muy fuertemente la preocupación y las acciones orientadas a incorporar el cambio climático en los planes. Veo que solamente 9 regiones tienen estrategias regionales contra el cambio climático aprobadas. Pero otras están ya en proceso, la mayoría están en proceso y dependen mucho del nivel de capacidad que tienen. Estamos teniendo un programa de capacitación y de apoyo a los gobiernos regionales para la preparación de sus estrategias. Ahí veo, por ejemplo, la rentabilidad social de proyectos de adaptación en el sector transportes analizados es de 7.1 a 11.3 veces el costo de no implementarlos. No sé a qué se refiere. Bueno, lo que pasa es que por cada dólar o sol que pongamos para prever y anticipar los efectos, ahorraríamos entre 4 y 10 de remediación, de solución del conflicto, del desastre cuando ya se produjo. O sea, la previsión es fundamental en adaptación. Y, por ejemplo, en este caso de transportes, ¿a qué se refiere con prevenir? Bueno, ahí hay reducción de emisiones, hay la posibilidad de financiar con esa reducción de emisiones, obtener proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, por ejemplo, que contribuyan a procesos de sustitución de unidades de transporte, de eficiencia en el transporte mismo. O sea, hay maneras de ganar dinero con eso, por un lado, y por otro lado, el transporte mismo en términos de confort y de reducción del tiempo de transporte es beneficio también beneficio económico, ¿no? ¿El presupuesto puede identificar, el presupuesto de la República, cuánto se está gastando en cambio climático? ¿Es una categoría incorporada en el presupuesto nacional a nivel de analítico, por lo menos? Estamos incorporando lo que es el gasto ambiental en general, que ya es una... El gasto en cambio climático es más difícil de percibir, pero en términos de cooperación internacional sí está claro, eso lo tienen muy bien contabilizado los donantes, y en el Perú sí estamos recibiendo un buen apoyo internacional. Y no sería difícil empezar a distinguir cuál es la inversión en infraestructura, por ejemplo, necesaria clásica, y cuánto más va a costar una infraestructura que sea resistente a los impactos del cambio climático, a lluvias, a cambio de temperatura, en carreteras, en empresas, etcétera, ¿no? Claro. Eso se va a poder calcular y es más, deberíamos poder pedir que ese adicional sea financiado internacionalmente por los fondos del clima, ¿no? Que todavía no están completamente establecidos. Todavía no están capitalizados, todavía no están, pero esa es una posibilidad que tenemos que acudir. El mundo desarrollado tiene que poner el dinero para que el mundo en desarrollo pueda atender a esas emergencias. Bien, Eduardo Durán, muchísimas gracias por su participación en la Hora N, director general de Cambio Climático. Ojalá que dentro de un año, cuando lo vuelva a entrevistar, pues no haya ocurrido un hecho catastrófico, cataclísmico. Esperemos que no. Porque además ahora se supone que el 21, ¿cuándo? El 21. El 21, ¿no? Ya pasó el 12 y no pasó nada a las 12. No pasó nada, pero el 21 todavía puede ser que, bueno, vamos a ver, hay que rezar un poco. Pero los APUs ya están desconcertados, o sea que no sabemos qué vamos a hacer. Problema. Bien, fue Eduardo Durán entonces del Ministerio del Ambiente. Vamos a una pausa y regresamos.